Buenos días, mi nombre es Sofía Ocampo, estudio en el Colegio de Bachillerato Particular Antonio Peñacelli y curso el primer año de bachillerato. El día de hoy haré un video sobre pesos atómicos y pesos moleculares de compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Peso atómico. Peso atómico es la masa de un elemento, mientras que el peso molecular es la suma de las masas de estos elementos. Primero empezaré diciendo que en toda tabla periódica de los elementos químicos se encuentra el peso atómico, como lo dice aquí, y entonces todo esto rojo que ven aquí son los pesos atómicos de cada elemento. Y esto nos ayudará para poder calcular el peso atómico de cualquier molécula. Entonces pondremos como ejemplo la molécula del agua. H2O. H2O. Y entonces aquí podremos saber que existen dos elementos del hidrógeno y uno de oxígeno. Y esto nos ayudará para lo siguiente. Entonces aquí ponemos hidrógeno igual y oxígeno igual. Y entonces nos fijaremos en la tabla periódica. El hidrógeno podemos ver que tiene un peso atómico de 1. Entonces aquí pondremos 1. Y el oxígeno tiene un peso atómico de 16. Entonces pondremos 16. Y como podemos apreciar aquí, existen dos elementos de hidrógeno en esta molécula. Entonces multiplicaremos el 1 por 2. Y como el oxígeno solo tiene 1, solo se multiplicará por 1. Ya, entonces el resultado del hidrógeno es que en el hidrógeno hay 2 gramos. Y en el oxígeno hay 16 gramos. Y la suma de estos dos pesos atómicos será el resultado que da 18 gramos mol, que es el peso molecular del agua. El compuesto que acabamos de hacer, el agua, es un compuesto binario. Binario. Porque estamos hablando de una molécula que está compuesta por dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno. Por eso el nombre, binario de 2. Asimismo, existen los ternarios, es decir, que están compuestos por 3 elementos. Un ejemplo que aquí puse es el hidróxido de sodio, que está compuesto por el elemento de sodio, oxígeno e hidrógeno. Entonces, para calcular el peso molecular de esta molécula, empezaremos buscando el peso atómico del sodio, que como podemos ver aquí es 22.98, al cual lo aproximaremos a 23. El oxígeno, que podemos ver acá, que tiene 16. Y el hidrógeno, que tiene 1. Entonces, como solo tienen un elemento, a todos los multiplicaremos por 1. Entonces, aquí daría 23 gramos, 16 gramos y 1 gramo, los cuales los sumaremos. Y nos da 40 gramos mol, que sería el resultado del peso molecular del hidróxido de sodio. También existen los cuaternarios, como aquí en el ejemplo del bicarbonato de sodio. Aquí podemos ver que el bicarbonato de sodio está compuesto por sodio, hidrógeno, carbono y 3 moléculas de oxígeno. Entonces, a continuación, veremos cuál es su peso molecular. Como ya vimos en el anterior ejemplo, el sodio es 23, el hidrógeno 1, el carbono, como podemos ver aquí, es 12. Y el oxígeno 16. Entonces, 23 por 1, 1 por 1, 12 por 1, y como en el oxígeno existen 3, se lo multiplicará por 3. Entonces, 23, 1, 12 y el oxígeno nos da 48.
Sumando todo esto, tenemos un valor total de 84 gramos mol. ¿Qué sería el peso molecular del bicarbonato de sodio? De esta manera doy por culminado el video. Les agradezco por su atención.